Esta es mi base de datos de Access usando el lenguaje de SQL sobre Pokémon. SQL. SQL permite manipular datos, crear y modificar el diseño de base de datos mediante un código. En SQL existen una gran variedad de comandos. Los más usados son select, que extrae información de una base de datos; update, que actualiza la información de una base de datos; delete, que elimina información de una base de datos; insert into, que inserta nueva información dentro de la base de datos; create database, que crea una nueva base de datos; alter database, modifica la base de datos; create table, crea una nueva tabla; alter table, modifica una tabla; drop table, que elimina una tabla; create index, que crea un índice; y drop index, que elimina un índice. Para crear una tabla tendremos que hacer uso de esta sentencia utilizando el comando create table. Enseguida se tiene que poner el nombre de la tabla. Después se abre un paréntesis y en el siguiente se tiene que poner el nombre del campo. Después el tipo de dato. Luego si es nulo o no es nulo. Y en este caso el número va a ser la primary key de esta tabla. Va a ser el campo que va a tener la clave primaria. Después, bueno, aquí vienen todos los demás. En este caso hay distintos tipos de datos. En el bar chart es para texto, image es para imagen, numeric es para números con decimal. Aquí está el tipo de dato de sí o no. Y otros más. Para crear un registro, se tiene que hacer uso de esta sentencia que tiene el comando insert into. Después se tiene que poner el nombre de la tabla, el nombre de la tabla al que vamos a ingresar los datos, y después en paréntesis los campos, luego los campos en los que vamos a agregar la información. Después se coloca el operador values. Si queremos insertar un valor numérico, nada más se pone el número, y si queremos insertar un texto, se tiene que poner entre comillas simples. Bueno, ahora pasamos a las consultas. En esta consulta se hace uso del comando select y un asterisco, que con este asterisco se insertan todos los campos. Y para indicar de qué tabla se van a sacar los campos, se usa el operador from. Si lo ejecutamos, salen todos. En este caso, en vez de seleccionar todos los campos, se hace uso del comando select, y aquí se pone la tabla. Primero se pone la tabla, punto y el campo. Entonces categoría from la tabla, que es categoría. Ejecutamos y nada más se ven los nombres de las categorías y no el ID. Aquí otro ejemplo, lo mismo, select, se pone primero el nombre de la tabla, punto y el nombre del campo, coma, el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo, y así. Aquí en este caso son varios. Ejecutamos y salen varios. Y no sale el número de el pueblo, ruta o ciudad. En esta consulta, en vez de seleccionar campos de una misma tabla, se seleccionan campos de distintas tablas. Aquí selecciona de la tabla Pokémon el número y el nombre, y después se selecciona de la tabla categoría el campo categoría. From, que es desde la tabla Pokémon y la tabla categoría. Ejecutamos
y sale así. Esto es multitabla. Ahora, para que no se vea así la multitabla, para que no se vea así la multitabla es como teníamos la consulta anterior, se tienen que hacer una relación directamente en la vista diseño. Si tienen que hacer la relación, miren, si quito la relación, un segundo. Si quito la relación entre Pokémon, en la tabla Pokémon y la tabla categoría, ejecutamos, se ve todo así. Se ven con duplicados. Ahora, en la vista diseño relacionamos categoría con categoría, ejecutamos y no se duplica. Ahí está. Aquí viene una consulta ya con un criterio que es el AND. Para hacer una consulta, este criterio tenemos que usar la sentencia, tenemos que usar esta sentencia con el comando select. Seleccionamos número, nombre, altura, peso de la tabla Pokémon. El operador. El where es donde la altura es mayor que 0.9 y el peso es mayor a 10. En este caso van significa que los requisitos para que salga es que la altura sea mayor a 0.9 y el peso sea mayor a 10. Ejecutamos y estos son los Pokémon que la altura es mayor a 0.9 y el peso es mayor a 10. O sea que cumple con las dos condiciones. En esta consulta se usa el criterio OR, que traducido es O. En este caso, en esta sentencia utilizamos el comando select. Ponemos la tabla, punto y luego el campo. En este caso es en la tabla Pokémon de los campos número, nombre, peso y altura de la tabla Pokémon, donde el peso es mayor a 50 o la altura es mayor a 1. O sea, cualquiera que cumpla esas dos va a aparecer. Y nada más son dos. Venusaur, que el peso es de 100 y la altura es de 2. Y el Charmeleon es de 19 y su altura es 1.1. En este caso Venusaur cumple los dos, pero Charmeleon no. Charmeleon solo cumple el de la altura, pero como quiera aparece por el criterio OR. En este ejemplo se usa otro criterio que es el NOT, que sirve para seleccionar registros que no cumplan con ciertos criterios. No queremos que aparezca, en este caso no queremos que aparezca ruta 3. Se hace lo mismo que en las otras consultas. Seleccionamos la tabla y los campos que queremos que se vean. Hacemos where, ponemos aquí estos símbolos de menos y más. Y entre comillas simples ponemos el texto que queremos que no aparezca. En este caso ruta 3. Y aparecen todos los que no sean de la ruta 3. En este caso bosque verde, bosque verde, bosque verde, que es Bulbasaur, Ivysaur y Venusaur. En esta otra consulta se usa el criterio like. Se hace lo mismo que en las otras consultas. Seleccionamos la tabla y el campo. En este caso es número, nombre y categoría. Esos son los campos de la tabla Pokémon. Donde se usa el where, el operador where. Y se pone después el campo. Como, que es la traducción de like, es como. Y que empiece por la letra L. En este caso vamos a ver. Y sale la categoría lagartija y llama que empiezan con la letra L. Solamente aparecen estos. El siguiente criterio en esta nueva consulta es between.
Lo mismo que en las otras consultas, seleccionamos la tabla y el campo que queremos que se vean. Después seleccionamos la tabla de donde vienen los datos, y donde el peso esté entre, between es entre, que el peso esté entre 12 y 101. Ejecutamos y sale. Entre, no me acuerdo cuál era entre 12 y 101. Aquí está. Aquí está el peso, está arriba de 12, está entre 12 y 101, que apenas si ven azul, casi llega al tope, pero ahí está, estos son. Y por último, el criterio isNull, que sirve para buscar registros donde un campo específico tenga un valor nulo. Aquí se haría lo mismo que en las otras consultas, seleccionamos la tabla y los campos que queremos que se vean, después de dónde vienen los datos, que es de la tabla Pokémon, donde la descripción es no, o sea, no hay datos introducidos en algún registro del campo descripción. Y aquí está, como se puede ver, que este es el único registro que no está, que en donde no se encuentra ningún dato, y es el único que aparece.